Em, sí, tú me decías que depende de la resolución que yo le dé a mi dominio, no de la extensión en grados. Eso es lo que entendí. Eso es, claro, porque tú, básicamente, numéricamente, tu dominio va a ser una matriz, y esa matriz, si tiene pocas celdas, son pocos los cálculos que puede hacer, es poca la resolución efectiva de tu modelo. Y de hecho, en los bordes de la celda es lo que se llama una capa esponja, que sirve para amortiguar las ondas que salen del dominio. Y si es muy chico tu dominio, esas celdas, bueno, ocupan parte importante de tu dominio. Eso es bastante, por ejemplo, como comparación en los modelos atmosféricos, cuando uno diseña el modelo WRF, por ejemplo, cuando uno diseña un dominio, te sugiere que sea mínimo de 100% la matriz, para considerar la capa esponja y que la dinámica al interior sea independiente de los bordes. Si es muy chico el dominio, no se alcanza, la dinámica del interior va a ser lo mismo que los bordes. Y hay ejercicios donde realmente se nota una diferencia. Entonces, tu dominio tiene que tener un ancho mínimo, 40 por 40, 100% en términos de tamaño de matriz. Ahora, tú decías, bueno, tú hablabas, es de 2 grados por 2 grados. Eso implica, o sea, bueno, el tamaño de tus celdas chicas tienen que estar conectadas con el cambio de resolución entre el tamaño de tus celdas en el dominio y el tamaño de las celdas de la información que ingresa al dominio. Debe haber una proporción idealmente de 1 a 5 o de 1 a 3. Que lo vamos a discutir más en detalle en la paternidad. Ok, gracias. Entonces, está la resolución de tu dominio y está la resolución del dominio con que alimentas tu simulación. Esas cosas son importantes. Ya, claro, sí. La resolución con lo que alimento también me interesa esa relación. Claro. Ya. Por ahora, para jugar, digamos, es suficiente. Podemos usar el World Ocean Atlas y COATS para aprender. No te preocupes de ese cambio en la resolución. Para una buena simulación es importante que, si no estás metiendo corrientes con la dinámica detallada. Bueno, aprovechando que estamos muchos, casi todos, quería pedirles si podían prender sus cámaras para sacar un par de pantallazos, la foto de grupo que se hace. Pueden peinarse. Tenemos 2 pantallas incluso. Entonces tenemos 5 por... bueno, vamos a hacer un Photoshop ahí de las 2 pantallas. A ver. Uno, dos. Mi computadora está en rebeldía hoy. Ok, ahí va una. Y a ver el otro grupo, un momento.
Ya, muchas gracias. Es bueno ver las caras. Este es típico que al segundo día llega menos gente porque se la pasaron en la fiesta del primer día. Qué lástima que no se ve eso ahora. Ok, estamos en el segundo día. El primer día lo que básicamente hicimos una introducción a la que es la historia de la modelación aplicada del océano, que tiene un desarrollo bastante reciente, relativo, de los 50 en adelante, básicamente, y que va aprendiendo mucho de lo que son las técnicas de modelación de atmósfera. Yo creo que si uno quiere saber cuál va a ser el desarrollo de la modelación de océano, hay que saber cuál es el desarrollo de la modelación de atmósfera, copiar las ideas de allá. Es un área bastante más avanzada por el uso y por el interés. También hablamos un poco de la estructura del modelo Croco, cómo está configurado. Hay que recordar las características básicas de este modelo y en términos prácticos hay que recordar que hay 4 archivos básicos que estamos modificando. Estamos modificando que necesitamos modificar el cppdefs.h, que es, por así decirlo, la física, el param.h, que es las dimensiones de nuestras matrices computacionales, el crocotools.param.m, que es la información para preprocesar los archivos que van a entrar al modelo, y croco.in, que es el archivo para condicionar la simulación del modelo, el número de pasos, el número de variables que grabamos, la frecuencia de grabado. Eso lo vamos a ver en detalle en la tarde. O sea, aspectos de esas modificaciones se van a tratar en la tarde, en las guías de la tarde. Hoy vamos a ver, voy a hablar ahora un poco de los aspectos de paralización, porque estamos en un ambiente con múltiples cores. Y vamos a hablar, bueno, Mauro va a hacer la clase de climatología, que es como un primer paso en una simulación de una zona, cómo hacemos una climatología de un lugar, y después cómo le agregamos mareas a nuestro dominio, que es bastante más relevante sobre todo en las zonas costeras o digamos, en ciertos, no en algunos océanos. En algunos océanos partes del océano hay que agregar la marea, en otros no, pero bueno, aquí podemos ver cómo se agrega esa información. Y los tutoriales de la tarde serán uno para hacer una climatología de la zona de Benguela, cómo evaluamos la climatología, cuándo empieza a ser una climatología efectiva, y también cómo comparamos la salida de climatología con otra información. En la parte de mareas vamos a simular un mes, vamos a extraer series de tiempo del modelo, lo comparamos con datos, mediciones observadas en la zona, y va a haber una pequeña introducción a la herramienta T-Tides, que es una de las herramientas más fáciles de encontrar y fáciles de usar para el análisis de señales de marea. Para allá vamos, digamos. Ese es el contexto. Próxima semana, recuerden, mañana vamos a ver más la parte de biología y geos, me parece. Pero bueno, vamos a ir agregando módulos a nuestro modelo. Entonces vayamos con a la sesión de paralización. Voy a compartir la pantalla ahora. Okay. Bueno. No me digan que bajé el archivo.
Un momento más. Voy a bajar de nuevo el archivo que voy a presentar ahora. Okay, eso está mejor. Ahora sí, vamos de nuevo. Aquí es donde uno edita el video para que parezca que la clase salió sin problema. Ok, paralelismo. ¿Qué es esto? Hablamos de paralelización cuando estamos usando nuestros modelos, nuestros códigos computacionales, para que el programa use lo que se llaman núcleos o cores, CPU en este caso, para calcular los resultados. Entonces, CPU es como el cerebro más, el típico cerebro de la computadora. ¿Por qué llegamos a paralelizar? Porque la tendencia natural de cualquier persona es querer hacer un dominio más grande o querer hacer un dominio con mayor resolución, y eso implica que necesitas más poder de cálculo. Cada vez necesitas un barco más grande, como en la película Tiburón, ¿no? Y eso te lleva a usar más computadores. Digamos, uno acaba teniendo necesidades más grandes o ambiciones más grandes. Croco está hecho para eso, digamos, es un modelo que tiene un buen performance en lo que es paralelización. Como les había comentado, hay gente que se ha cambiado desde modelos como POM a Croco porque la parte de paralelismo está bien implementada, o sea, usa los recursos, es rápido, digamos. Y Croco puede paralelizar de dos formas. Hay una técnica que se llama OpenMP y una técnica que se llama MPI. ¿Cuál de esta usamos? Depende si todos los núcleos de cálculo están en una máquina o en varias. Hoy en la mañana me está contactando alguien preguntando por si su máquina tenía muchos, quería hacer paralelismo y quería saber qué tipo de máquina necesitaba. Y primera pregunta era saber, bueno, ¿es una sola máquina o es un clúster? Cuando uno habla de una máquina, a veces se refiere a un clúster, que son varios computadores conectados. Pero cada una de estas formas de paralelizar dependen de cuál de estas opciones escojamos. El objetivo de la paralelización es sincronizar los cálculos entre los núcleos para que sea más rápido. Y eso significa que vamos a subdividir el modelo y que partes de nuestro modelo van a ser calculadas por un núcleo y partes por otro. Hay además, dentro de lo que es paralelismo, una tecnología que se llama hyperthreading, en la cual duplica de forma virtual los cores. Entonces, uno a veces tiene una máquina que tiene una CPU con 4 cores y por hyperthreading aparece como si tuviera 8 núcleos. Esa tecnología es más o menos antigua, del 2004, pero tal vez funciona en algunos casos, pero para lo que es el modelo de océano como Croco no funciona. Entonces a veces si uno ve en memoria de un computador cuántos cores tiene, te presenta 8, pero realmente son 4. Entonces hay que tener cuidado con cuántos cores uno está
realmente tiene la máquina. Hablemos de cores, núcleos físicos de la máquina. La primera de estas tecnologías que les mencionaba, el OpenMP, se conoce como una interfaz de programación. Está orientada a lo que se llama memoria compartida, procesos múltiples de memoria compartida, que es para las máquinas que tienen muchos núcleos, pero están conectados a un solo banco de memoria RAM, por eso memoria compartida. Y el caso más clásico son nuestros computadores de ahora, que es una sola unidad física, puede ser multicore, puede tener una CPU, puede tener 2 CPUs, pero están todos en la misma placa madre y comparten el banco de memoria. ¿Cómo activamos ese tipo de paralelización? En el cppdef.h está la sección paralelización, y hay una que dice define, la línea OpenMP, la activamos de onDef a define. Ahí. Este tipo de paralelismo yo digo que es el más sencillo, es fácil de implementar y no requiere un compilador especial. O sea, uno activa esa opción y con eso es suficiente. Cuando uno activa esa opción en el cppdef.h, el código de compilación la reconoce y agrega la opción, lo que se llama una flag en compilación, al crear el ejecutable, que agrega esta flag, -f OpenMP. Y eso le indica al GFortran que al paralelizar, que al compilar, está lidiando con un ejecutable que va a dividir los procesos en varios subprocesos. Ahora, nosotros queremos subdividir en varios subprocesos, pero con Croco tenemos que decirle a priori cuántos vamos a usar. A la hora de crear el ejecutable, y como ya han visto, la compilación del ejecutable demora un tiempo, hay que indicarle varias cosas. La primera es, este parámetro NVP es, ¿cuántos vamos a usar? Vamos a usar 56 núcleos, ¿ok? La segunda es cómo vamos a dividir nuestro dominio. En este caso, la línea nsub y nsubx y nsube, ahí ponemos 7 por 8, 7 por 8, 56. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos a dividir 7 en X, me parece, y 8 en Y. ¿Ya? Entonces, ahora hay varias opciones en este caso. Podríamos hacer 8 y 7. Podríamos hacer 1 y 56. Vamos a ver un poco de eso adelante. También, entonces con ese cambio, nuestro ejecutable dice, voy a usar paralelismo tipo OpenMP, y voy a usar del computador en el cual tengo acceso, voy a usar 56 cores divididos de esta forma. También cuando lanzamos la simulación, tenemos que decirle al script que lanza la simulación, reserva estos núcleos para este proceso. Aquí debería decir 56. Bueno, aquí debería decir 56. Voy a corregir eso después en la presentación final. Entonces, no solo el compilador sabe cuántos pedir, al sistema hay que decirles cuántos cores hay que entregar a nuestro ejecutable. La otra forma de paralelizar es la que se llama MPI. Y el enfoque de esta forma de paralelizar es para aquellos casos en que tenemos un sistema donde la memoria está compartida, que es la idea de tener dos máquinas que están conectadas entre ellas, por ejemplo. Entonces, la memoria RAM total está en las dos máquinas. Entonces, decimos que comparten la memoria. Si tenemos tres máquinas, estas máquinas no pueden conectarse una con cada una, sino que todas se conectan a lo que se llama un switch. Y a través del switch
intercambian información entre las máquinas. Entonces, con 2 máquinas podemos conectarlas una a una. Con más de 2 máquinas necesitamos usar un switch. Aquí usamos MPI en la parte de paralelización. Definimos MPI. Y es una forma de paralelismo un poco más complicada. Requerimos un compilador especial. Hay que bajarlo, digamos, o hay que conseguirlo. Y cuando activamos MPI en el CPPDEVS, el JobComp entiende eso e invoca un compilador, busca ese compilador para paralelismo MPI. No usa el GFortran o el Intel típico. Es un poco más complicada, pero con un buen script esto es transparente para nosotros. De repente, en un buen programa, esto no causa mayor problema. Pero si uno construye máquinas de cero, es un poquito más complicado. De la misma forma, hay que indicar el número de núcleos que vamos a usar. Aquí 7 por 4, si usamos 7 por 4, el total es 28. Y cuando lanzamos la simulación, los números están todos mezclados, hay que decirle, ok, mi número de procesos es 28, digamos, y cuando yo corro la simulación, voy a agregarle esta línea antes. Voy a llamar al croco, pero lo voy a llamar, dice, voy a usar el programa MPI con 8 procesadores y que llama al croco. Entonces, nuestro ejecutable, que está hecho para paralelismo, es llamado por otro ejecutable. Por eso decía que es un poco más complicado. Pero con un buen script automatizado, nosotros no nos damos cuenta. En este caso, cuando uno lo corre en una máquina propia, hay que acordarse que hay que descomentar esta línea en los casos de paralelización MPI. Ahora, lo voy a repetir, pero cuando comenzamos y usamos una sola máquina, no hay duda, hay que usar OpenMP. Es más eficiente y es más sencillo. Entonces, si tienen una sola máquina, una máquina con 20 núcleos, 40 núcleos, que ahora ya se consiguen, no hay que complicarse y hay que usar OpenMP. El tema de dividir el dominio no es trivial. Claro, aumentamos la velocidad porque cada núcleo calcula solo una parte del dominio, pero, como decía, podemos dividir de varias formas. 56 por 1, 1 por 56, 7 por 8, 8 por 7, 4 por 14, 2 por 28, en fin. Y lo curioso es que no da lo mismo. Ese es el gran problema. No da lo mismo en términos de velocidad de cálculo. Hay formas de calcular que son más eficientes que otras. Entonces ya cuando empezamos a paralelizar, tenemos que dedicarle un tiempo a probar pequeñas simulaciones de un mes o una semana para ver cuál es más rápida que otra. Y en base a esas pruebas, definir la configuración final. Entonces hay una parte técnica, no oceanográfica, que hay que tener en mente antes. Hay otras áreas de la computación, hay otros modelos con códigos más avanzados que incorporan técnicas como la que se llama descomposición de dominios, en las cuales el código mismo escoge una forma de dividir nuestro dominio y se le asigna a cada núcleo. Y puede ser dominios que son geográficamente en áreas distintos. Puede que haya muchos núcleos en pedazos chicos de la costa, por ejemplo, y pocos núcleos para las áreas del océano abierto. Hay formas de asignarla medio automatizado. Eso lo he visto en modelos que son mallas no estructuradas como el FDCOM, pero en Croco no se ha aplicado. Este es un tema muy de computación y hay que tener una persona experta que sepa hacer eso para aplicarlo al FDCOM.
al Croco, por ejemplo. De hecho, el modelo FBCOMP tuvo un auge en lo que es paralelismo y estos métodos avanzados de cálculo paralelo, porque una vez al grupo de trabajo llegó una persona, creo que era ingeniero aeroespacial, que había trabajado con diseño de yates de competencia, o sea, herramientas de ingeniería súper avanzadas, pero que se cambió de ciudad, buscó trabajo y le dijeron, mira, tenemos este modelo, ayúdanos a paralelizarlo, y trajo herramientas de otro nivel a la parte de oceanografía. Y con eso mejoró mucho el aspecto de paralelismo. Pues son técnicas que se pueden importar, digamos. Para optimizar nuestros cálculos en paralelos, también hay otras cosas que se pueden hacer. Les había comentado, en esta unión de modelos en Francia, Croco está tomando técnicas del modelo europeo, el modelo global, NEMO. Una de ellas es la técnica no-land, que apunta a evitar que no calculemos en las celdas que contienen tierra. Los modelos no estructurados que tienen la malla solo en la parte de océano evitan ese problema, y por eso dicen, este modelo es mejor porque solo calcula en los canales, por ejemplo. Bueno, no es que sea mejor, es más eficiente. Pero si me tomo 2 tazas de café, el resultado es lo mismo, se tarda más. Para evitar ese problema de gasto de CPU en algo que no está en tierra, se está implementando esta técnica no-land. Y hay una opción que funciona en MPI que activa esto. Y bueno, también hay formas de hacerle como un bypass a este tema de la tierra. En vez de hacer una grilla así cuadrada, uno podría, imagínense la costa de Sudamérica, uno en vez de hacer una grilla así, uno frente a Chile en particular, uno puede hacer una grilla que se va torciendo lentamente y que es como un rectángulo torcido, y ahí evitamos que caiga sobre tierra. Hay formas de diseñar los dominios, hay técnicas de diseño de dominios en los cuales uno genera como rectángulos deformados, pero que localmente son ortogonales y por lo tanto preservamos nuestras cualidades, y así tenemos menos puntos en tierra. Eso es muy útil, es muy práctico, también es más complicado. Es como una herramienta y hay que aprender, y hay trucos y las esquinas y esto y lo otro. Para comenzar, yo digo, no se compliquen con eso, hagan Make Grid y tienen su grilla en 5 minutos. Porque hacer una buena grilla, o sea, por ejemplo, las grillas de los módulos no estructurados como FACOM, pueden demorarse mucho tiempo. O sea, un colega que hace modelación también en áreas de océano con códigos de ingeniería, dice que sus alumnos tienen que hacer una tesis de título en 6 meses y se demoran 3 meses en tener una buena grilla, porque eso determina todo. Estas grillas no estructuradas con triángulos. Entonces, 3 meses en hacer la grilla y después los otros 3 meses en hacer los cálculos y escribir la tesis. Entonces, sí tiene muchas ventajas, pero uno necesita una persona que se dedique exclusivamente a hacer buenas grillas, en ese caso. Así que por ahora empezamos con lo más sencillo, Make-Grid y grillas cuadradas. Ya hay un colega que se dedica a eso. La otra opción de paralelismo que existe dentro de Croque que he mencionado es la opción, el código XIOS. Este código dice, ok, tú tienes 28 núcleos para calcular, deja uno solo para escribir y leer. Si no, lo que estás haciendo es que cada uno de los núcleos está leyendo y escribiendo su parte. Y es importante darse cuenta o importante conocer que el tiempo de cálculo está muy afectado por cuánto lees y cuánto escribes, más que cuánto calculas. Leer y escribir archivos, sobre todo en dominios grandes con muchas variables,
consume mucho tiempo. Entonces, cuando haya discos duros súper rápidos, los tiempos de cálculos van a avanzar. Entonces, aquí lo que hacemos es, ustedes calculan, yo escribo y leo. Y eso ha mejorado el tiempo de cálculo en dominios más o menos grandes. Para eso hay que compilar y preparar la herramienta de XIOS, es un código aparte, e incorporarlo en nuestro código C Croco. Decirle a Croco, tú para leer y escribir vas a usar este código externo que se llama XIOS, una librería. Y no es una ventaja inmediata, si es un dominio más o menos chico, no hay gran ganancia, pero si tiene un dominio grande, ya empieza a ser mucho más eficiente. Todos estos son trucos para ir más rápido, ¿eh? Porque queremos calcular y una vez que empezamos a usar modelos numéricos, se vuelve un gran problema. Necesito hacer un cálculo rápido. Necesito hacer que mi simulación sea eficiente porque mi proyecto termina pronto, porque, bueno, todos los plazos, no hay plazos eternos. Ok, escala. Una vez que sabemos que tenemos muchos núcleos, y bueno, sabemos que es complicado, un poquito complicado porque no es lo mismo si divido así o divido así. Uno llega a un clúster y dice, ya, por favor, centro de cómputo de alto rendimiento, deme 2000 núcleos. Y te dicen, a ver, cálmate. No, demuéstrame que necesitas 2000 núcleos. Si tú me demuestras que tu programa es eficiente con 2000, te doy 2000. No, pero demora menos. Sí, demora menos, pero entre 1000 y 2000 te ahorras 5 minutos, nada más. Entonces, eso se llama un estudio de escalamiento. Entonces, cuando uno postula, por ejemplo, en LHPC, te dicen, ya, muy bien, dame el gráfico de escalamiento, así se hace, hay una página para hacer gráfico de escalamiento, y dime cuál es la eficiencia de tu modelo. Y uno puede decir, no, es que el modelo Croco está súper probado, que es súper eficiente, y que los noruegos, muy bonito, hazme el estudio. Y el estudio apunta a encontrar el número óptimo de núcleos de cálculo. Claro, más es menos tiempo, pero el doble de núcleos de cálculo no significa la mitad del tiempo. No es lineal. ¿Por qué? Porque como estamos dividiendo el dominio, los núcleos tienen que comunicarse. Tienen fronteras comunes, tienen que intercambiar información. O sea, no puedes calcular una área del océano sin que te importe lo que está alrededor. Entonces tiene que comunicarse así y ese intercambio de información puede consumir mucho tiempo, tal como el escribir y el leer puede consumir mucho tiempo. Entonces, más núcleos a veces puede llegar a ser más lento incluso. No un poco más rápido, sino incluso más lento. No depende de la zona, no depende del computador, o sea, no depende del código. Caso a caso hay que intentarlo. Simulan un nuevo dominio, hagan su pequeño estudio de escalamiento. Y el gráfico que te piden acá en este caso es este, o de este tipo. En la línea, en el eje X tenemos el número de cores, en el eje Y tenemos dos valores de aceleramiento y eficiencia, y el criterio que piden es que la eficiencia sea mayor que 0.5. Y por ejemplo, en este caso, con 6 y 8 cores es apenas mayor que 5. Entonces, en este caso, nos darían solo 4 cores para trabajar. Porque usar más es un gasto de recursos. Ellos tienen que... Esos cores los puede aprovechar otro grupo de investigación. Y si lo piensan en un computador propio, puede que pueden hacer, en vez de una simulación, 2 simulaciones en paralelo. O sea, si tengo 8 cores y no hay realmente un aumento de eficiencia muy grande, en vez de hacer una gran simulación con 8 cores, puedo hacer 2 simulaciones con 4. Entonces, es importante tomar en cuenta esos aspectos. Incluso en nuestras máquinas, ya cualquier computador tiene más de un core, ahora en este minuto. Y este es el, centro de cómputo de alto rendimiento en Chile. Funciona bastante bien para los que están en Chile.
hay convenios también con otras instituciones fuera de Chile, así que creo que tal vez, bueno, no dudo que en otros países también hay muy buenos computadores, pero también es una opción para trabajar. Entonces, este centro de cómputo está albergado en la Universidad de Chile como institución, pero es un ente independiente de la universidad. Tiene el objetivo de apoyar a la universidad, a las industrias, empresas y consultoras también. Uno puede comprar tiempo en este tipo de clusters. Y la ventaja que tienen es que muchos de los códigos y todos los centros de supercómputo, yo creo, que uno no tiene que instalar su modelo en general. Ya está instalado ahí. Entonces, ellos ya tenían, por ejemplo, cuando empecé a planificar este curso, ellos ya tenían el modelo Croco, pero tenían la versión 1.1 y estamos trabajando con la versión beta, que está más actualizada. Entonces, ahora tienen la 1.1 y tienen la 1.2 beta. O tienen el Word también. O sea, nos ahorran toda la parte de instalación. Y el soporte técnico es muy bueno. Y para la gente que está en Chile, tesis de pregrado y posgrado es un recurso disponible. Yo creo que ha funcionado muy bien. Alguien preguntaba si la tecnología GPU servía para, creo que Invento preguntaba si la tecnología GPU servía para Croco. Lamentablemente no. Esa tecnología es la que está en las tarjetas de video. Entonces hay centros de supercómputo con GPU. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Concepción hay uno, pero por el momento no nos sirve a nosotros. Hasta que alguien reescriba el código en GPU, esto no es eficiente. Bueno, el script que ya hemos empezado a usar, acuérdense la parte principal, hay que llamar todos los módulos. Este es el ejecutable que llama a nuestro ejecutable que usa este archivo de entrada. Nuestro trabajo tiene un cierto nombre, tenemos que decir cuántos núcleos usamos en cada nodo. Si por ejemplo si hay 20 por nodo y le decimos que use 40, va a usar 2 nodos de cálculo automáticamente. Y esto va a generar archivos de registro y archivos de errores donde podemos ver los resultados. Oye, Andrés. ¿Sí? En la diapositiva anterior, en la que pasaste, es así, en la ML Intel 2018.04, en el tutorial dice 19D. Sí, hay varias, ellos tienen varias versiones de Intel. En este caso podrías usar uno u otro. Yo creo que en general cualquiera es varia. Lo más importante en estos casos es que tú uses el mismo compilador para todos tus componentes. Yeah. Capaz que los nuevos compiladores son más eficientes, a veces los nuevos no son más eficientes, hay que esperar un poquito a que se corrijan los nuevos errores. Pero, por ejemplo, en la parte avanzada, donde vamos a ver interacción océano-atmósfera, es esencial que el modelo Croco, el modelo WRF, el modelo OASIS y las librerías todas tengan el mismo compilador. Ya, perfecto. Gracias. No tanto la versión. Los comandos básicos un poco los discutimos. Ese batch para enviar la simulación. Sí, perdón, antes de que avance. Sí, perdón. En la diapositiva anterior estaban poniendo el nodo 4 o son 4 nodos. Es núcleos. Son 4 núcleos. Entonces, ¿siempre vamos a poner ese número? O... Por ahora sí. O sea, para probar, digamos, en este curso yo creo que es suficiente. ya, porque son 4 tareas por nodo y son 4 núcleos, entonces son como 16, ¿o me equivoco? No sí, recuerdo bien cómo se dice. Estamos usando la partición SLIMS. Esos computadores tienen, digamos, yo sé que tienen 20 núcleos. Entonces, por cada nodo de cálculo, usamos de esos 20, usamos 4. A cada nodo le vamos a pedir 4. Eso es lo que dice esta línea. En el task per node, a cada nodo le vamos a pedir 4. Y vamos a usar 4, o sea, usamos uno solo. Si yo quisiera usar el servidor completo, le pondría
número de tareas por nodo 20 y número de menos n 20. Ahí voy a usar un servidor completamente. Si yo quiero usar dos servidores, le pongo número de tareas por nodo 20, porque sé que este Slims tiene solo 20, y menos n le pongo 40. El menos n puede ser mayor que el otro. Ah, Pero ok. el de abajo está limitado por el tipo de computador que vas a usar. Hay otra partición, hay otro tipo de servidores de cálculo que tienen 44 núcleos de cálculo. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, el comandos básicos, este batch para envío, dice que para ver el estado de la simulación, aquí por ejemplo nos dice en la partición general, que es la que tiene 44 núcleos, hay una simulación de ROMs con física. En la simulación SLIMS hay un reanálisis del 2009 del usuario IFOP. R significa que está corriendo. Y por ejemplo, esta simulación está usando 3 nodos. Como la partición es SLIM, aquí asignaron 60 núcleos, pidieron 60 núcleos para calcular esta simulación. Es un dominio grande, 1000 por 700, por ejemplo. Y aquí ya lleva 6 días calculando, por ejemplo. Y el comando scancel que les había dicho para terminar un proceso, si es que por alguna razón se da cuenta que está mal configurado. Quería agregar esta charla dentro de esto porque lo más natural es que todos vayan a crecer en sus dominios y hacer simulaciones cada vez más grandes, pero tengan en cuenta que el mundo de paralización no es intuitivo y los modelos se comportan de forma extraña. O sea, hay que tener paciencia. Antes de lanzar una simulación en paralelo, es bueno que lance su simulación en modo serial, aunque sea extremadamente lento, para ver que todo funciona. Para que así descartemos que un posible error sea originado por la configuración del modelo, no por el tema de cálculo. Un buen ejercicio, si están aburridos, es hacer 2 simulaciones idénticas, digamos, pero paralizarlas de forma distinta y luego calcular la diferencia entre ellas. Pueden existir pequeñas diferencias, pero existen. Estas pequeñas diferencias que, digamos, a nadie le gusta que, oye, si pues, puse 2 por 14 y 1 por 28, lo dividí de forma distinta nada más, pero es el mismo forzante, ¿por qué cambia? A nadie le gusta eso, pero existen esas diferencias. A tal punto que en los estudios de cambio climático, los modelos de este tipo de estudios, para ese tipo de estudios, están tratando de evitar ese problema y están implementando tecnologías para que las simulaciones sean exactamente idénticas, no importa en qué computador, no importa cómo paralizaste, para que no digas, oye, esto aumenta a 1.6 o 1.65. Si yo calculo acá, te paso el archivo, tú calculas allá, son bit por bit exactamente distintas. Es una técnica una cosa que se está tratando de implementar en otros modelos. Todavía no llega a modelos como Croco, pero para que lo que quiero decirles es que hay pequeñas variaciones que hay que estar de acuerdo. Como si usamos varios computadores, cada uno tiene varios núcleos, cada uno localmente tiene memoria compartida. Hay técnicas mixtas en las cuales hay intercomunicación, pero localmente corres en forma OpenMP, que es más eficiente. Eso existe, todavía no está implementado en Croco, pero es algo que existe para que sepan que existe y quizá en algún futuro se vaya implementando. Ahora, tener un clúster, tener muchas máquinas no es suficiente. La comunicación, como decía, la comunicación entre nodos puede ser un cuello de botella, pero un cuello de botella más importante es la comunicación entre computadores. Si tienen 2 máquinas muy poderosas y la comunicación es a través de una tecnología no muy eficiente, su dominio va a ser más lento que si usaran una sola máquina. Para modelos como Croco, como WRF, hay que usar la que se llama la tecnología InfiniBand, al menos,
para que esa carretera de comunicación entre nodos y un switch InfiniBand que conecta a los distintos computadores sea suficientemente eficiente. Si usan un switch gigabit, no es suficiente. El gran problema es que a veces la tecnología InfiniBand, y hay otra más nueva que se llama Fiber Optics, me parece, es sumamente cara. A veces es tan cara la tecnología de comunicación como los nodos de cálculo. Es súper cara. Entonces, por muchos años en el DGO tuvimos máquinas apiladas encima de una otra que estaban conectadas pero con gigabit, entonces no era un clúster, era una torre de máquinas nada más. Recientemente con un proyecto compramos un InfiniBand y ahora podemos decir que tenemos un clúster. Es algo reciente. Así que, ojo, no se trata de tener muchas máquinas, cómo están conectadas es importante entre ellas. Y el aspecto práctico para nuestro curso es que nosotros vamos a usar MPI. Entonces, a partir de ahora, cuando editen el CPP Devs, activen la parte de activen la paralización MPI dentro de antes de compilarlo. Eso. Preguntas. Alguien dice, ¿no la andes como son una máscara para la tierra o es algo distinto? No, la idea de la máscara de tierra es que tú calculas en todos lados y después multiplicas por 0 en tierra y por 1 en agua. Entonces, estás calculando de forma, quizá como es la dinámica más sencilla, es más rápido ese cálculo en tierra, pero estás calculando en tierra. No la han de decir, ok, este grupo, dividí mi dominio y este cuadrado tiene puros puntos de tierra, así que no lo voy a calcular y uso ese CPU para otra cosa. ¿Sobre qué versión de XIO se usa 1.2? No estoy seguro, todavía no llego a usar esa tecnología. En la segunda semana tendremos a Rashid Benshila que nos va a hablar de estas excelentes herramientas, cómo lo han implementado. Pero mi computador no es tan poderoso y mis dominios todavía no son tan grandes como para hacer eso. Y mi tiempo no es tanto como para aprender a usar todavía el XIOS. Pero existe y llegado el momento, si tienen un buen soporte técnico, por favor pídanle que implementen eso en su centro de cómputo. ¿Preguntas? Andrés, Rodney te saluda. Hola, Rodney. Buen día. Las fórmulas para calcular la eficiencia y el speed up, hay unas fórmulas, ¿verdad? Para calcular esos números, ¿verdad? Uh-huh. ¿Las recuerdas o es que ahorita no? No, está el link de la página web del centro de cómputo. Es una buena idea, voy a modificar la presentación para agregarlas, pero en la presentación está el link de la página web. No sé si sea la única fórmula. Yo creo que cada centro de cómputo tiene sus políticas para manejar eficientemente sus recursos, entonces capaz que no sean universales esos criterios. Pero yo preferiría que te quedas nada más con la idea de que el doble de CPUs no significa la mitad del tiempo, y que hay un número óptimo de CPUs y que hay que encontrarlo. ¿Cómo presentas esa información? Yo creo que va a depender de dónde hagas tus cálculos, cuáles son los criterios de manejo en ese lugar, ¿sí? Entonces, Sí, gracias. te puedo presentar fórmulas, pero son solo para este centro chileno, que no creo que sea la misma criterio que otro lado. Úrsula, sobre
la cantidad de núcleos que una máquina. Sí se puede comprobar, no conozco los comandos exactos en este minuto, pero hay una forma de ver si, primero hay que ver si hyperthreading está activado o no. Y si hyperthreading está activado, conviene desactivarlo para que no te duplique artificialmente el número de núcleos. Porque si, yo tengo una máquina con 28 núcleos y cuando veo número de núcleos me aparece 56. Por eso tenía en algunas diapositivas ese número. No es eso. Y una vez que desactivas eso, con aplicaciones como Top o HTOP, puedes ver cuántos núcleos hay. Hay comandos dentro de Linux que te dice cuál es el número de núcleos, pero sí es posible. No es difícil encontrar esa información. Gracias, sí. Ahí lo mandó Rodney. Andrés, una consulta. Sí, Joana. ¿Cualquier persona puede acceder a comprar tiempo en este centro de cómputo? Acá en Chile sí. Y más o menos un valor aproximado de una simulación, ¿nos podrías dar un ejemplo? Todo el ¿O es todo muy el dinero, difícil de todo el dinero calcular? que tengas. No es a ver. Ellos miden el costo por hora CPU. Y es 34 pesos por hora CPU, fue el último número que recuerdo. Que parece poquito, ¿no? O sea, pero tú quieres 200 CPUs y quieres 2000 horas y ahí se te dispara. Y luego, como les decía, te equivocaste y haces la simulación de nuevo y luego te dijeron, qué bonita simulación, agrégale esto ahora y la terminas haciendo 3 veces y se te duplica. Ellos manejan precios académicos y también precios para consultoras, o sea, para empresa privada, entonces también puede haber diferencias por ese lado. Yo hablaría yo creo que para un modelo más o menos complejo, yo hablaría del orden de 1 o 2 millones de pesos chilenos, más o menos, de ese orden. No son cientos de miles, estás hablando de millones, no estás hablando de decenas de millones. Pero en un proyecto yo puse 4 millones para 1 millón por año, por ejemplo, para listo. pero es como vale. En ese rango. Ok, vale, gracias. Sí, Rodney menciona que existen alternativas como Amazon Web Services. También hay otras formas de arrendar núcleos en la nube. Hasta donde yo conozco tenemos problemas en el sentido que estas computadores en la nube no están con InfiniBand. Entonces no estarías aprovechando, tendrías que usar un sistema con MPI para que sea realmente eficiente. O sea, nuevamente lo mismo, tienes que en el ambiente de cálculo donde estés calculando, para la redundancia, tienes que preocuparte cuál es el número eficiente de núcleos que vas a usar. Tienes que hacer algunas pruebas para saber, oye, sobre todo si estás pagando, ¿para qué pido 40 si realmente con 20 se tarda más, pero a la larga me cuesta menos? ¿Qué determina cómo dividir esos núcleos? Hay una pregunta en el chat. Yo creo que la experiencia, el ensayo, o sea, tampoco, a menos que sea un número primo de núcleos que no vas a tener, hay varias formas de hacerlo, no demasiadas. Pero hay trucos, por ejemplo, para las configuraciones del Pacífico chileno, hemos encontrado que tenemos más eficiencia y ponemos más núcleos en latitud que en longitud. O sea, si yo tuviera 28 núcleos, yo pondría 2 por 14. Y eso me ha entregado, perdón, más eficiencia. Pero hay mucho ensayo y error. Hay que probar y hay que aprender.
Ok, hagamos una pausa. Voy a dejar de grabar acá y voy a pelear un poco con la conexión en vivo. Y después viene la clase de Mauro sobre climatologías. Muchas gracias.